Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast, Real Spanish Podcast with Héctor. En el episodio de hoy hablaremos de el grito de independencia en México. Hoy vamos a hablar de una de las celebraciones más importantes en México, la noche del 15 de septiembre, el famoso grito de independencia. Para quienes no conocen nada de esta tradición, vamos a ir paso por paso. ¿Qué pasó hace más de 200 años? ¿Por qué se decidió iniciar la lucha por la independencia? ¿Qué ocurrió esa madrugada del 16 de septiembre de 1810 en un pequeño pueblo llamado Dolores? ¿Y cómo se celebra hoy en día en todo México? A principios del siglo XIX, lo que hoy conocemos como México era todavía la Nueva España, una colonia bajo dominio de la corona española. Aunque ya existían grandes ciudades, comercio, iglesias y cultura, la vida estaba marcada por una fuerte desigualdad social. Los españoles nacidos en Europa, mejor conocidos como peninsulares, tenían la mayoría de los cargos políticos y privilegios. Los criollos, que eran descendientes de españoles nacidos en América, tenían riqueza, tierras y educación, pero estaban excluidos del poder político. Y los mestizos, indígenas y afrodescendientes eran la gran mayoría de la población y sufrían explotación, altos impuestos y discriminación. A esto se sumaba que España estaba pasando por una gran crisis. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España. El rey Fernando VII fue apresado y en la península se vivía un caos político. Eso debilitó el control de España sobre sus colonias y abrió la puerta para que en América muchos empezaron a preguntarse, ¿y si nos gobernamos solos? Así fue como varios grupos de criollos comenzaron a reunirse en secreto para planear un levantamiento contra el dominio español. Uno de esos grupos estaba en Querétaro, encabezado por personajes como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Josefa Ortiz de Domínguez. El plan original era iniciar la independencia en octubre de 1810, pero la conspiración fue descubierta antes. La corregidora, Josefa Ortiz de Domínguez, envió un aviso urgente a Hidalgo y a los demás conspiradores de que ya los habían descubierto. Así que no había tiempo que perder. O se levantaban en armas de inmediato o serían arrestados. Por la urgencia de que su plan no fuera frustrado, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores en Guanajuato, Miguel Hidalgo tomó una decisión histórica. Tocó las campanas de su parroquia para reunir el pueblo y les habló con un discurso encendido. Lamentablemente, no existe una transcripción exacta de lo que dijo, porque nadie lo escribió palabra por palabra en ese momento. Pero se sabe que Hidalgo habló de la injusticia, de acabar con los privilegios de los españoles peninsulares y de luchar por una patria libre. Se cree que gritó frases como «Viva la Virgen de Guadalupe», «Viva Fernando VII», «Muera el mal gobierno». Y se preguntarán, ¿por qué viva Fernando VII? ¿Que acaso no es el monarca opresor? Bueno, pues en ese momento aún se decía que luchaban en su nombre, aunque la meta real era la independencia total. Ese momento pasó a la historia como el grito de Dolores. Y fue ahí donde comenzó la guerra de independencia que duraría 11 años hasta consumarse en 1821. Más de 2 siglos después, México sigue recordando esa madrugada cada 15 de septiembre por la noche. El presidente de la República sale al balcón principal del Palacio Nacional en la Ciudad de México. Frente a él, en la plancha del Zócalo, se reúnen miles de personas con banderas, matracas, cornetas y colores verde, blanco y rojo.
el presidente toma la campana de Dolores, la misma que tocó Hidalgo en 1810, y la hace sonar. Después da un discurso corto en forma de vivas. Nombra a los héroes de la independencia y al final dice: ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y lo más importante aquí es que el pueblo responde al unísono con un grito igual de fuerte diciendo: ¡Viva! Esa interacción de quien grita y la multitud que responde es la esencia del grito. Es un momento de unión nacional, de recordar juntos a los héroes y de reafirmar que la independencia se celebra con la voz del pueblo. Finalmente suenan las campanadas y comienza un espectáculo de fuegos artificiales, música y fiesta en todas las plazas del país. El primer grito no fue en la Ciudad de México, sino en Dolores, Guanajuato. Ahí en la parroquia de Dolores, Hidalgo llamó a la gente del pueblo, en su mayoría campesinos e indígenas, para iniciar el levantamiento. ¿Y por qué las campanas? Porque en esos tiempos era la forma más rápida de reunir a todos. No había periódicos accesibles para todos, ni redes sociales, ni radios. La campana de la iglesia era la voz que convocaba al pueblo entero. Hoy en día, esa misma campana original es la que se usa en el Palacio Nacional para mantener viva la conexión con ese primer llamado a la libertad. Un detalle curioso: aunque el grito fue en la madrugada del 16 de septiembre, la celebración oficial se hace el 15 por la noche. Esto se debe a que el antiguo presidente Porfirio Díaz, que cumplía años el 15, decidió mover la fiesta para que coincidiera con su cumpleaños. Desde entonces, la tradición se mantuvo. El grito de independencia no es solo una ceremonia. Es la representación de un momento en que un pueblo cansado de desigualdad y opresión decidió luchar por su libertad. Y aunque la guerra de independencia fue larga y compleja, el símbolo más poderoso quedó en esa madrugada en Dolores: una campana sonando y un pueblo respondiendo a un llamado a la libertad. Otro pequeño dato curioso es que el 15 de septiembre de 2020 hubo celebraciones alternativas. Por ejemplo, en Escobedo, Nuevo León, se organizó un grito en el videojuego Minecraft para que las familias pudieran participar de forma virtual. Un detalle que muestra cómo esta tradición se adapta a los tiempos modernos. Otro dato curioso es que en Estados Unidos existe una confusión muy grande. Mucha gente piensa que el 5 de mayo es nuestro día de la independencia. Y no, el 5 de mayo conmemora la Batalla de Puebla de 1862, donde México derrotó a las tropas francesas. Muy diferente a la independencia que empezó en 1810. Esta confusión se debe a que el 5 de mayo, por alguna razón, se popularizó en Estados Unidos como una fiesta mexicana, sobre todo en las comunidades migrantes, y hoy en día allá se celebra casi más que en México. Volviendo al grito, hoy en día también tiene un carácter simbólico y político. Cada presidente, al dar el grito, puede elegir a quienes menciona. Algunos han agregado nombres de héroes menos conocidos, otros han mencionado valores como la justicia o la democracia, pero lo que sí es que siempre, siempre el grito culmina con un fuerte ¡Viva México! Es como un eco de unidad que resuena en cada plaza del país, grande o pequeña. Así que, la próxima vez que escuches a miles de mexicanos gritando ¡Viva México! El 15 de septiembre, recuerda que no es solo un grito de fiesta, es la voz de una historia compartida que sigue viva más de 200 años después. Y dime, ¿tu país también se independizó de algún otro país europeo? ¿Eres de los que pensaban que el 5 de mayo era nuestro día de la independencia?
¿Qué significa la independencia para ti? Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si consideras suscribirte, darle like, dejar un comentario o compartir el video, lo apreciaría bastante. Que tengas un excelente día. Gracias por escuchar Real Spanish Podcast with Héctor. Nos vemos en el próximo episodio.